Concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Ya lo que estábamos viendo ya es Perón en la Argentina, sí, es el viejo, como se le dice, ¿no? Porque sí. Perón de ser, bueno, el primer trabajador, el compañero, bueno, el líder, el conductor, de los años 60 en adelante pasa a ser el viejo. Así se habla, ¿no? El viejo. Las cintas grabadas del viejo de Madrid, las declaraciones... Fundamentalmente con la idea de la sabiduría. De la sabiduría. El Perón amortizado, que está de vuelta, digamos, ¿no? Pero esa idea del Perón que ahora todos decían, bueno, Perón llegó al poder en el 45 porque tenía el Estado. Ahora recupera el gobierno desde el exilio. No solo desde el llano, sino desde el exilio, ¿no? O sea que... Porque tenía peronismo. Pero tenía el peronismo. Sí. En el 45 tenía el Estado para construir el peronismo, en el 73 tenía el peronismo para poder sobrevivir. Pero eso de mantener el peronismo no es pequeña cosa, ¿no? No es nada, sí, no es eso fue... bueno, hoy decíamos que él mismo decía, nosotros no fuimos tan buenos, sino que nos hicieron buenos los que vinieron porque gobernaron mal. Y lógicamente se cometieron tremendos errores. Creo que las Fuerzas Armadas, después del 55, vivió totalmente en un error respecto a Perón, digamos. Sí, Perón fue proscripto, exiliado, pero lo traen las Fuerzas Armadas, Mario, ¿eh? Pero en la derrota. Lo traen las Fuerzas Armadas en el año 70, es decir, no, las Fuerzas Armadas del 72, sí. Lanusse presidente, Cornichili, el coronel Cornichili, que era el representante de Lanusse ante Perón, que algunos decían que terminó siendo convencido por Perón, y Cornichili era el mensajero de Perón ante Lanusse, digamos. Como Paladino, que claro, era el representante de Perón ante las Fuerzas Armadas, y después se enteró Perón que en realidad, con los saques, pero que era el representante de las Fuerzas Armadas ante él. A Lanusse lo convencieron finalmente que a Perón no había manera de mantenerlo en Madrid y había que buscar una salida,
para que regresara, hacer triquiñuelas para que no se pueda presentar, gran acuerdo nacional, recordamos año 72, Perón regresa en noviembre del 72 al país, pero no puede ser candidato en marzo del 73. Con la famosa cláusula de agosto. Del 25 de agosto, una cláusula que decía que el que no estaba el 25 de agosto en Argentina no podía ser candidato a presidente. Una cláusula proscriptiva, ¿no? Otra más. Pero bueno, Perón aceptó las reglas de juego, hubo elecciones y el peronismo ganó. Pero a donde yo apuntaba es lo siguiente: ¿cómo hizo Perón para mantener el poder desde Madrid? Y bueno, parte lo estaba diciendo Darío, estaba el peronismo, conflictivo, porque, ojo, aparecía el neoperonismo, sectores del peronismo que quisieron pactar. Hay muchas veces. Que... El movimiento obrero, que yo creo que en este sentido fue una columna fundamental, digamos, en la edificación del poder. Quiso en algún momento sí, por el peronismo sin Perón. Eso también es verdad. Hay que estar en contra de Perón para salvarlo a Perón. Bueno, hubo muchos matices, muchas políticas, muchas equivocaciones y muchos aciertos. Pero lo verdaderamente histórico es que el peronismo conservó su poder electoral cada vez que se presentó. Y cuando fue proscrito, por ejemplo, en el año 57, cuando las elecciones constituyentes, mandó a votar en blanco, y el voto en blanco fue la mayor cantidad de votos que hubo, la mayor cantidad de todos. Y después sumó los votos a Frondizi y ganó Frondizi. Después ganó Framini en provincia de Buenos Aires, cae Frondizi. Mantuvo poder desde Madrid, entre otras cosas por el hackeo permanente de quienes practicaban una política en Argentina contraria a los intereses populares. Entonces la gente, ¿qué decía? Pero si esto hacen lo que están haciendo, que vuelva Perón. O sea, sembraban peronismo, digamos, las políticas en el curso. Cada vez había más gente. No, pero esto no es una interpretación apasionada de este fenómeno, sino que es el resultado de tantos años que culmina el 23 de septiembre del año 73, cuando el 63% de las personas votan por Perón. La hora del pueblo, el abrazo de Balbín y Perón. Varios por Perón e Isabel. El abrazo de Balbín. Es un regalo que el abrazo de Balbín y de Perón. El abrazo de Balbín y Perón, anteriormente la hora de los pueblos, donde el radicalismo confluye con el peronismo en buscar una salida democrática y reencauzar este lío. ¿Qué significa esto? Un reconocimiento, digamos, de muchos errores y de quien, bueno, en el exilio seguía concitando la adhesión popular, y esa adhesión le permitía el manejo de la política en Argentina. ¿Darío? Yo en el periodo el posperonismo y el regreso de Perón veo ahí las contradicciones, ¿no? O sea, por un lado veo el Perón de 73 como que si Perón quiere volver a las fuentes, en el sentido al Perón previo al 17 de octubre, es decir, Perón cree en el 73 que puede de nuevo ser el componedor entre actores equivalentes, ¿no? Jerarquizándolo a Balbín, los partidos políticos, los sindicatos, y fracasa estrepitosamente. Como el 17 de octubre le marca el fracaso, que no puede hacer nada también de componedor porque tiene que quedar atrapado por la clase obrera. Ahora, ¿de qué queda atrapado en el 73? Yo creo que el éxito del peronismo para mantenerse como fuerza política del 55 al 73 es activar un permanente conflicto que hackea a todos los gobiernos. Eso resulta exitoso, y en el 73 todos los caminos conducen a Perón. Y Perón no quiere que se integre ni las Fuerzas Armadas, ni se integre. Todo tiene, juega de cosas que aparte es absolutamente legítima. En la política está, no solo que no está en el poder, sino que está proscripto y está exiliado. Obviamente el problema, ¿cuál es? El problema es que la forma de construcción política que hace Perón en ese periodo resulta exitoso para volver en el 73, mina las bases de cualquier gobierno exitoso, salvo el poder militar. ¿Cómo es eso, Darío? Precisamente Perón cae en el 73, ya, lo que pasa es que ahí se mezcla con la situación personal de él, la muerte física de él, en lo que estamos conmemorando ahora, y eso determina, pero en realidad el peronismo ya, el mismo gobierno peronista, es una bomba permanentemente que tiende a la implosión por las condiciones que se han construido del 55 al 73, que son imposibles de conciliar. Es decir, Perón es todo en el 73, y precisamente porque es todo, va camino a la implosión. Obviamente no es la muerte de Perón lo saca a Perón físicamente. Sí, se le puede alentar a los muchachos que pueden apoyar la muerte de Aramburu y apoyar la muerte de aquello. Perdón, ¿no? Pero le puede alentar esto, alentar la lucha armada como la alentó,
no puede volver. Después decirle a después puede hacer el discurso del 1 de mayo del 74, me parece, pero puede estar el último discurso de Perón un mes después, y que uno lo lee ahora y se da cuenta que en realidad Perón sigue diciendo lo mismo, pero la tradición que se ha construido del 69, del 70 al 73, al 74 hace que los pibes crean que Perón dice otra cosa. Uno lee ahora el discurso, no me acuerdo cuándo es, en junio. El 12 de junio, el último discurso del 12 de el 12 de junio, y uno dice, ¿qué veían ahí? Los JP para pensar que Perón había vuelto a un discurso antiimperialista, popular. Pero el mismo Perón del 1 de mayo. Dice exactamente lo mismo. Pero, sin embargo, ¿por qué la gente podía creer? Porque la sensibilidad que Perón había construido a nivel político, cuando respaldaba a los muchachos, construyó estas posiciones irreconciliables que no tienen retorno. Es decir, yo creo que está la muerte física, obviamente. Claro, es un pero poco problema hablar igual. porque murió, pero claro. bueno, ¿cierto? Entonces uno puede decir, no tenía retorno, y otro puede decir, Perón estaba arreglando el problema. Yo tengo una visión diferente en ese sentido. Yo creo que Perón en la Argentina, a partir del 72-73 hasta su muerte, estaba reconstruyendo en el país un fuerte liderazgo, con un enorme reconocimiento social, que me parece que le iba a permitir, falleció, claro. pero me parece que iba a permitir crear condiciones para una salida. Hay un dato que me parece que hay política y económica exitosa, me parece. Está bien, pero hay un dato que en el conflicto está abierto en el 73 desde el punto de vista político y desgarrante, ¿no? Que es el papel que Perón le otorga a López Rega y a los grupos fascistas, entonces grupos fascistas o por lo menos exterminadores, que actúan desde las 3A y de todo, del cual Perón es responsable, ¿no? Esto, López Rega no está ahí porque él era un hombre representativo de las bases, o porque Perón lo pone allí, y las cosas que hace López Rega, Perón le habrá podido poner un límite en algún momento, de eso no tenemos conocimiento. En el libro de Bonazo hay un reconocimiento explícito del papel de Perón como, digamos, en la idea lo que de dice expresar. Bonazo es algo interesante, porque dice, es cierto, había que resolver con la juventud el tema de cómo se integraba en un proyecto de capitalismo nacional, atendiendo las características del mundo, lo que era posible, había que discutir un poco más con realismo político. A veces dice, es interesante lo que dice Bonazo en ese libro, dice, esa era una operación de fina ingeniería política, y Perón, en lugar de una operación de fina ingeniería política, lo que manda un carnicero para hacer esa operación, lo cual retroalimenta más la tragedia. Bueno, yo creo que porque Perón tenía el ascendiente, yo la cito, cuando uno cita es responsable de lo que cita. No, está bien, digo, está bien. Me parece, aunque sea de Bonazo, sea de Juan Pérez, la idea de que allí hay a la tragedia que era el enfrentamiento de Perón con la juventud entre la patria socialista y la patria peronista, se suma, diría yo, la responsabilidad de Perón de que esto a lo mejor se podía resolver por una vía de integración más inteligente, que Perón era un maestro en eso, y no por la vía de las 3A. Pero, ojo, estamos hablando del 1 de mayo del 74 y estamos hablando del 12 de junio del 74. Pero las 3A venían actuando desde el 73. No, pero venían actuando, pero no en la dimensión que se conoció después. Porque nosotros, cuando hablamos de la 3A, nos horrorizamos, con razón, por lo que ocurrió después de la muerte de Perón. Era la famosa conferencia de prensa con Ana Gusetti, con eso había Navarro se dio, el Navarrazo se dio con Perón presidente, y con el apoyo de Perón al Navarrazo. Bueno, pero digo, era conflictiva la cosa, indudablemente que la Argentina no estaba para nada pacificada. Es decir, nosotros, digamos, fuimos protagonistas desde el 69 en adelante de una historia patética, digamos, de enfrentamiento, de locura. Bueno, todo esto en el 73-74 tenía en Perón la conducción política en función de la pacificación, del ordenamiento económico, del crecimiento económico, es decir, de la solución de los problemas que venían postergados. Sí, lo que da la impresión es que no pacifica, y que no pacifica. Es que yo creo que sí. Digamos que el país venía no pacifica. Con López Rega e Isabel, dejándola a su mujer de vicepresidenta de la Nación, sabiendo que su destino no era un destino inmortal, y dándole la rienda, como le da López Rega, a la burocracia sindical, al Partido Justicialista, que avala, vía Martiarena, avala toda la casa de brujas que se lanza. No contribuye a pacificar, contribuye a tirar nafta al fuego. Nosotros tenemos que ubicarnos en una situación muy conflictiva, donde se escapaban situaciones todos los días. Pero a mí me parece que la posición de Perón respecto al pacto social, por ejemplo, esa era la gruesa, digamos.
y su presencia hegemónica en la política argentina, el reconocimiento de los partidos políticos, y en eso vuelvo a reiterar, Balbín, importante figura que entendía que había que hacer una fuerte contribución. El Partido Comunista iba a comer con Perón. Todo. Bueno, lo que digo, había condimento en la sociedad argentina que venía de 6 o 7 años, ¿no? O 5 años, de conflictividad, casi de guerra interna. Un desastre la Argentina. Y a pesar de ello, creo que la Argentina en el 74 se empezaba a encaminar por otro rumbo. Y yo creo que Perón contribuía a eso de la manera que podía, en las condiciones que estaba trabajando. Pero su fuerte presencia, su fuerte ascendiente político, a mí me daba la esperanza de que que salíamos. La sensación, murió el 1 de julio. Y nos dejó Isabel. La sensación no tenía era esa, ¿no es cierto? Ahí yo creo que sinceramente fue es cierto que había una sensación así, pero creo que fue uno de los efectos ilusorios de la política argentina de retornar a una época, mediados del siglo XX, en la que ya era imposible retornar porque habían cambiado todas las condiciones, como se va a ver después de la muerte de Perón, sobre todo. Creo después de la muerte de Perón pasa va a ser exactamente... más claro por la crisis mundial y todo lo que pero pasa en la Argentina, sucede en la Argentina lo que yo estoy señalando, que se estaba tratando de determinar, o de calmar, digamos. Pero ahí es lo que a mí me parece que... muerto Perón. Pero a mí me parece que Perón es un hombre del 50. El 73, el Perón del 73 es posible porque la Argentina no ha encontrado una alternativa a lo que quiso ser y falló en el 50 y sueña con volver a ese paraíso. Ni Perón ni la Argentina tienen rumbo en el 73 y por eso todo termina en el colapso que termina. Ahora, los méritos que Perón tiene para acumular poder del 55 al 73 son también los méritos para acumular tormentas. Porque así como uno dice, al diablo, qué capacidad para juntar, también tiene que cobrarle la factura de que todo lo que juntó, lo juntó de una manera pero, que iba inexorablemente a la tormenta. Son apreciaciones todas respetables, digamos, pero no nos olvidemos de un hecho. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. 23 de septiembre del año 73, Perón tiene el 63% de los votos. Y Irigoyen tuvo el 62% pero en el 28. Lo que yo digo... Y 2 años después estaba... La sociedad argentina estaba en posición... Yo coincido, yo digo que había una sociedad argentina también que no había encontrado del 55 en adelante absolutamente ninguna salida. Exacto. Y entonces buscaba, pero no hay un Perón del 73, para mí eso es una ilusión, que ofreciera una alternativa. El Perón del 73 es un efecto ilusorio sobre la sociedad de volver a un paraíso. Algo parecido al Irigoyen del 28. Que se vuelve paraíso porque está en el pasado. Porque en realidad nadie recuerda muy bien cómo fue, más bien la fantasía de lo que era, ¿no? No, yo en eso digo esto. ¿Cuál era el primer objetivo de Perón del 73, 74, digamos? Era pacificar el país. Claro, pero a mí me parece, el primer objetivo. Pero, según, ¿a dónde llevaba este objetivo? Al pacto social, obreros, empresarios, tratar de saboteado por el propio peronismo. Había siempre hay sectores que sabotean y sectores que no sabotean. Pero el sabotaje fue efectivo, no fue marginal. Está bien, pero Perón estaba, digamos, jugado en esa posición. Y después el modelo argentino, que bueno, uno lo puede consultar. Estamos con el tiempo... El modelo argentino del 74, que justamente el 12 de junio anuncia, digamos, esta cuestión, que era una salida. Es cierto, una salida que tomaba mucho de la Argentina de la mitad de siglo. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Al haber transcurrido tantos años se volvió una usted recuperar el mismo sueño? ¿Recuperar la Argentina o la fantasía de una Argentina como la de los años 50? No, creo que no. ¿No? No, me parece que Kirchner es más deudor de la primavera camporista. Y cuando digo primavera, lo digo en el sentido positivo del camporismo. También un efecto totalmente ilusorio, que es del 46. O sea, así como, la ilusión de una ilusión. Yo creo que, así como yo estoy convencido que el 73 Perón era una ficción, era un hombre del 50 puesto ahí, y la Argentina tampoco tenía... Sí, el Perón que brilla en el 45, ese Perón no se repite más. Que el 44, 45, que parece que moldea la historia a su gusto, que decide, que toma, que recrea cosas. No es el Perón del 73. El Perón del 73 da la sensación de un Perón a la defensiva, ¿no? Que trata de acomodarse a circunstancias que ya no termina de entender. Pero bueno, esto nosotros tampoco lo vamos a terminar de entender. Son apreciaciones, bueno, yo creo que no, que Perón vino a Argentina con una serie
de cuestiones que, a pesar de la edad, digamos, y a pesar de la situación que se vivía en la Argentina en ese momento, de gran conflicto, creo que iba piloteando bien. Bueno, esta es un poco la diferencia de precisión que tenemos. También. Iba piloteando bien, bueno, le encontró la muerte, digamos. Bueno, No, yo primero de julio. creo que aparte no se puede considerar el caso de la muerte, sino como una clave política de otra naturaleza, porque por la edad que tenía estaba entre las posibilidades. Yo voy a decir acá esto. Como la vejez de Irigoyen, Claro. En esto, el análisis frío a veces se choca con el tema de los sentimientos, digamos, o la percepción que uno tiene, ¿no es cierto? Porque en esta última etapa que estamos hablando, nosotros fuimos protagonistas de la historia que estamos contando acá. Sí, sí. A mí, así como dije hace un rato que la sensación mía era que Perón tenía un claro objetivo de pacificación nacional y de comenzar una etapa de desarrollo. La sensación que yo tuve ese 1 de mayo a la 1:15, cuando escucho la noticia por la radio universitaria. estábamos en la Facultad de 1 de Derecho. julio. 1 de julio, sí. Estábamos en la Facultad de Derecho en el barrio. Era la sensación de que ¿Sí? el mundo se terminaba. Porque lo que se venía, que también lo había dejado Perón, Porque- era terrible. Porque nosotros... Era Isabel López Rega. No, bueno, pero la sensación, digamos, la percepción, digamos, ¿no? Era decir, bueno, ¿qué viene ahora? ¿No? Decir esto. Y viene lo que nos dejaba Porque Perón. teníamos nosotros conciencia del momento que se estaba viviendo, que era un momento muy complicado, muy difícil. Perón, curiosamente, lo crea y lo crea, lo inventa y lo Y contiene. después lo contiene. Nosotros sabíamos que moría Perón y se desataban los demonios. Pero los demonios los había puesto Perón en la caja. Esa es la cosa. Pero bueno, no, esto es, bien. queda abierto. Nos hubiera gustado conversar también qué es el peronismo hoy, o qué Está bien. perspectiva, qué es lo que sobrevive el peronismo, qué es lo que ya es irreproducible en el peronismo. Pero bueno, no hemos tenido tiempo, a pesar que hemos estado 1 hora y media conversando. Sigue siendo inagotable el tema y por supuesto podemos seguir conversando 1 hora y media más y Lo que muestra su vitalidad. que demuestra esa vitalidad, exactamente. Nos vamos, ya vamos a encontrarnos para otra fecha u otro aniversario.